Distinguidos amigos, muy buenas noches. Nos encontramos en su programa Entre Ingenieros como todos los días miércoles a las 7 de la noche. Y en una fecha tan singular como hoy en que se celebra el Día de San Valentín, el Día de la Amistad, el Día del Amor. La amistad está sustentada justamente en esos conceptos maravillosos que es el amor. Por eso les extiendo mi felicitación y el mejor deseo de que estén compartiendo con sus seres queridos momentos gratificantes. El día de hoy es un día muy especial porque tengo un invitado, primera vez que voy a entrevistar a un profesional de esta área de conocimiento. Me refiero al licenciado Samit Farad Vela. Él es sociólogo, especialista en relaciones comunitarias y resolución de conflictos. Él es licenciado en sociología por la Universidad Nacional Federico Villarreal. Es egresado de la Maestría de Gerencia Social por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Tiene un diplomado de especialización en análisis, prevención y gestión de conflictos socioambientales, también en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Y tiene formación en el Círculo Universitario de Género, Hongo, Flora Tristán. Y además ha ejercido diferentes cargos en diferentes empresas y diferentes momentos. Ha estado en Insuco, Perú, como coordinador de proyecto, en Social Capital Group, como especialista social. También ha estado en Invermet, Municipalidad Metropolitana de Lima, como especialista en relaciones comunitarias. Ha estado en Social Capital Group, como especialista social, relacionista comunitario. Ha estado en Diálogo de Consultores, como consultor social. En GIN S.A., asistente sociolaboral. En el Ministerio de Energía y Minas, en la Dirección General de Minería, como consultor especialista social. Aparte de ser un muy buen conversador, un muy buen conferencista, y por ello lo he invitado a este programa, que vamos a tratar el tema de la gestión social en proyectos de infraestructura vial. Buenas noches, Samit, y nuevamente te reitero mi gratitud por la deferencia de haber aceptado estar en este programa denominado Entre Ingenieros, y tú eres el entrevistado 145. Gracias, ingeniero Arévalo. Un gusto estar en su programa, un gusto ser el invitado número 145. Por lo que me menciona, la primera persona de mi especialidad de sociología, de gerencia social, que participa en el programa y bueno, muy agradecido y de establecer una buena conversación para esta noche de 14 de febrero. ¿Qué debemos entender, Samit, como gestión social en este tipo de proyectos de infraestructura vial? ¿Cuál es la importancia de tu profesión en que estos proyectos se lleven a cabo en un ambiente de concordia? Buena pregunta. Es importante conocer primero cuál es el concepto de la gestión social, ¿no? En realidad para todo tipo de actividad que tenga cierto impacto en la sociedad, ¿no? La gestión social ha sido un elemento que en sus inicios fue bastante implementado en proyectos mineros, en proyectos energéticos, ¿no? Debido al impacto que las actividades, tanto impactos positivos como negativos, han generado en las comunidades y en las poblaciones. Y poco a poco este concepto ha ido integrándose a otros rubros, otros aspectos de la sociedad, ¿no? Llámese a otros rubros como sería construcción, agroindustria, incluso servicios, ¿no? Proyectos de telecomunicaciones, entre otros. La gestión social ha logrado involucrarse dentro de sus procesos porque es fundamental, ¿no? ¿Y en qué consiste la gestión social? Es una adecuada gestión de las partes interesadas del en proyectos, ¿no? Sabemos que los proyectos de gran envergadura en el país tienen un grupo, una serie de partes interesadas, ¿no? Que no necesariamente son, digamos, el Estado o las mismas empresas que desarrollan esas actividades, sino también es la misma población, ¿no? Que de una u otra manera se ve
impactada, influenciada por determinadas actividades en su territorio, ¿no? En su comunidad, en la sociedad. Entonces, el concepto de gestión social busca involucrar a esta población, involucrar a estas partes interesadas, ¿no? Pero no solamente es involucrarlos a un nivel meramente informativo, sino también conocer ese territorio, integrarlos de manera positiva al proyecto y que el proyecto se vuelva un elemento de desarrollo para ellos, ¿no? Esto genera de que la población se empodere en relación al proyecto, como un medio, repito, de desarrollo, pero a su vez permite mantener la sostenibilidad y la viabilidad del proyecto, ¿no? En el tiempo que los proyectos tengan pensados para ejecutarse e implementarse. No, esa es la importancia de la gestión social. Últimamente, en estos años, 4 o 5 años, con más insistencia, ha habido demasiados conflictos en diferentes sectores en los cuales se han querido desarrollar proyectos mineros, proyectos viales, aeropuertos, qué sé yo. Pero también hay un componente que más allá del conocimiento propio de la población, que a veces no conoce a cabalidad lo que es un proyecto, las bondades que podrían generar, el desarrollo que podría generar en sus vidas, en su calidad de vida, porque a veces hay un elemento transversal y ajeno al proyecto y al interés de la población, que es la parte política, la parte dirigencial, que si todo es verde, ellos siempre van a decir que es negro. ¿Cómo poder insertar los beneficios de un proyecto en la población a través de sus representantes, que son los que al final toman la decisión, y que debe ser muy duro poder sentarse en una mesa llamada a veces mesa de diálogo, a la cual aspiran los politiqueros para poder hacer prevalecer sus ideas, más no la que la población requiere. ¿Cómo es ese tema, Samit? Justamente ha dado en el clavo, ingeniero. Justamente lo que busca la gestión social es prevenir, ¿no?, que se generen los conflictos. Y lo que usted menciona, que una mesa de concertación, una mesa de diálogo es ya el punto alto de un conflicto, ¿no? Es cuando el conflicto, que tiene diversas etapas, ¿no?, y su parte, digamos, la parte principal, el tope es la crisis, ¿no? Es cuando un problema, un conflicto se vuelve un espacio multiactor, ¿no?, donde todos buscan intervenir en las decisiones de un proyecto, ¿no? Justamente la gestión social busca, antes de ser un espacio de, digamos, como lo llamamos siempre, apagar incendios, somos los bomberos, los sociólogos, ¿no? Buscamos hacer una actividad preventiva, ¿no? ¿Y cómo se busca eso? Muchos tienen la idea equivocada de que la gestión social solamente es un trabajo con la población, ¿no? Sin embargo, la gestión social tiene que ser un aspecto que toda empresa, todo proyecto, toda entidad debería tener de manera transversal en todos sus procesos. ¿Por qué? Porque la gestión social se debe hacer a varios niveles, ¿no? Uno está el primer nivel, que es con la población, a lo que se le llama relaciones comunitarias, ¿no?, que es la atención de los requerimientos de la población que está al lado del proyecto, ¿no?, y que tiene quejas, tiene pedidos, tiene consultas, requerimientos de información, que los equipos de relaciones comunitarias buscan atender y trasladar, ¿no?, trasladar a las líneas de la institución, del proyecto. Pero también deben involucrarse y van a haber medidas para poder atender también a esos actores políticos que usted bien menciona, ¿no? En ese sentido, debe haber un área de comunicación, un área de relaciones interinstitucionales que debe también tener unos mensajes claves, ¿no?, unos mensajes alineados a cada actor social, a cada grupo de interés. Entonces, en ese sentido, es importante hacer el alineamiento de la gestión social a varios niveles de la empresa. ¿Por qué? Porque tiene que haber un compromiso de la empresa o del proyecto o de los proyectos de que sí tiene que haber una gestión social y sí tiene que haber una atención a todas las instancias
a todos los interesados, ¿no? Que desde, digamos, diciéndolo coloquialmente, desde el señor que vende, digamos, los periódicos en la esquina donde están construyendo el proyecto hasta el alcalde del distrito, de la provincia, que están interesados en una obra de tal magnitud. Ahora, depende mucho también de la magnitud del proyecto, que se establecen estrategias distintas, ¿no? Diferenciadas de la gestión social, ¿no? Y que podemos conversarlo también más adelante. Samit, toda esta gestión que realizan ustedes en el área de poder difundir, de poder exponer a la población sobre la realización de un proyecto, eso se inicia desde el primer momento que el proyecto va a entrar desde cero, para que las personas, o sea, hay una labor de difusión, de sensibilización, para que la población tome conciencia de en qué consiste el proyecto, por qué se hace el proyecto, de qué manera ellos pueden ser beneficiarios de este proyecto, qué tiempo dura, con qué tiempo de antelación se hace eso antes de iniciar propiamente el desarrollo de un proyecto, o va paralelo. Sí, bueno, eso depende mucho también del, digamos, del enfoque, o sea, de cómo inicia un proyecto, como ustedes bien lo mencionan, ¿no? Hay proyectos pues, que son netamente públicos, que es el Estado, que pasan por procesos del INVIERTE-P, ¿no? Que hay una etapa de perfil, ¿no? de prefactibilidad, donde hacen un estudio muy ligero del tema social, ¿no? Antes de ingresar ya a las etapas de perfil y posterior. Hay otros proyectos que son ya, digamos, con financiamiento externo, ¿no? Con financiamiento de entidades internacionales, que es en estos espacios donde más se han implementado estas políticas de gestión social, porque así lo exigen los inversionistas, ¿no? Que se cumplan ciertos requisitos, ciertos lineamientos que son estándares internacionales, ¿no? Que son del Banco Interamericano de Desarrollo, del IFC, incluso los principios del Ecuador, marcan una pauta de cómo deben ser atendidas digamos, las expectativas de la población. Y como usted bien menciona, sí, ¿no? Hay incluso experiencias, ¿no? Le puedo ir comentando. El tema de identificar a las partes interesadas, las preocupaciones y las percepciones sobre proyectos desde el día cero, como usted bien lo menciona, ¿no? Para ello se deben aplicar herramientas, ¿no? Que desde el ámbito social, ¿no? De las ciencias sociales, se conoce como los diagnósticos, ¿no? Los diagnósticos sociales. Que estos estudios buscan tener una primera imagen, un primer conocimiento de las zonas donde va a intervenir el proyecto. Esto y de manera preventiva busca establecer ya las estrategias de comunicación, las estrategias de relacionamiento, e incluso identificar de manera anticipada cuáles son los posibles riesgos que va a tener un proyecto, ¿no? Y esto es fundamental porque eso nos marca la cancha, ¿no? Para todos los involucrados en un proyecto, de cuáles van a ser las medidas a tomar con la población y cuáles van a ser las constantes expectativas que van a tener ellos sobre el proyecto. Ahora, yo le comento algo también, ¿no? Hay en otros países, hay experiencias en Brasil, por ejemplo, más ligados al tema del sector público, ¿no? A políticas públicas a nivel más regional, donde se hacen procesos de participación comunitaria, ¿no? Se hacen procesos donde desde el diseño incluso, ¿no? Desde la idea del proyecto se busca la participación de la población. Y es algo a lo que nosotros deberíamos apuntar aquí en el Perú, considerando de que nuestro país es bueno, Sudamérica en general es una región que hay mucho déficit de vías, ¿no? Justamente a eso deberíamos apuntar la conversación. Hay mucho déficit de vías de comunicación, de carreteras, de vías que conecten, ¿no? A la ciudad, a la población en sí misma, ¿no? Entonces, es importante, considero yo, que algo que deberíamos ver ya a futuro es
que la participación de la población interesada debe estar desde incluso el diseño del proyecto, porque de ese momento se pueden atender varios requerimientos y varias urgencias que puede tener la población, ¿no? Y que pueden ser atendidas desde momentos muy iniciales del proyecto para a futuro ser sostenible, ¿no? Para las poblaciones. En tu experiencia, que no es poca, ¿tendrías la gentileza de poder compartir cuáles son las peticiones más frecuentes que la población manifiesta para el desarrollo de un proyecto de infraestructura vial, ya centrando el tema en lo tuyo? Claro, yo le comento dos experiencias en concreto que tengo en proyectos de infraestructura vial, ¿no? He estado trabajando en lo que es la línea 2 del metro, ¿no? Que es un proyecto que continúa hasta ahora, ¿no? La que inauguraron ahora en diciembre, que tiene 5 kilómetros. Ese mismo, ¿no? Más allá de hablar de los temas contractuales que están generando un poco el retraso, ¿no? Es una experiencia importante a nivel urbano, digamos, ¿no? Es una obra importante a nivel urbano, es un nuevo sistema de transporte que va a generar bastante beneficio para la población. Pero sí, en este caso, en zona urbana es mucho más complejo el tema porque sí, al ser una zona pues con bastante tránsito, bastante comercio, ¿no? Los principales pedidos son siempre de que los impactos sean lo menores posibles, ¿no? Impactos en el sentido de que como se intervienen vías de importante flujo vehicular al momento de construir estas, bueno, estaciones que son gigantes, ¿no? Y que de alguna u otra manera bloquean 2 o 3, 4 cuadras de una avenida importante, los pedidos y las peticiones siempre son minimizar los impactos, ¿no? Que lamentablemente se dan, ¿no? No vamos a negar de que al cerrar una vía importante, ¿no? Al cerrar el flujo vehicular de una vía importante, reducen drásticamente el tema del tema económico, ¿no? Muchas zonas donde hay bastantes negocios, hay bastantes zonas comerciales, ¿no? Se han visto afectadas por el cierre de esas calles, y en esa medida ahí es importante también la articulación interinstitucional, ¿no? En ese tipo de proyectos, ¿no? Como por ejemplo de la línea 2 del metro, que si bien hay un concesionario, también hay un concedente que es el MTC, ¿no? Entonces hay obligaciones compartidas en el tema el tema de los impactos para atender, digamos, sobre todo el tema del déficit económico, ¿no? Que pueden sufrir algunos negocios, ¿no? En ese sentido también las partes también digamos, se comprometen a tomar medidas para poder mitigar mucho estos impactos, ¿no? Esto es a nivel económico, ¿no? Pero también hay impactos a nivel constructivo, ¿no? Por ejemplo, por la misma construcción. Entonces, en ese sentido también el equipo social, de gestión social, tiene una tarea importante ahí, ¿no? El de relacionamiento con las partes interesadas, con los principales, digamos, afectados a la zona, que están frente a la construcción, estar en conocimiento, en comunicación constante con ellos y atenderlas y trasladar sobre todo las quejas, los reclamos y las peticiones que de alguna forma los constructores pueden asumir. Le podría comentar también un poco la experiencia ahora también en zona rural, ¿no? En este momento estoy trabajando en un proyecto vial en zona rural, ¿no? Me imagino que es un poco más fácil. Sí, sí, no. Hay otras, es mucho más fácil, sí, porque ¿cuál es la diferencia entre la zona rural y la zona urbana? En que en la zona rural están con mucha expectativa de que hayan carreteras, ¿no? La conectividad en zonas rurales es bajísima, muchas comunidades por donde pasamos prácticamente tienen solamente una vía para llegar a determinada comunidad, y las comunicaciones entre comunidades muchas veces las vías de comunicación no son muy buenas, son trochas de un solo carril, no son muy transitadas, ¿no? Con poco, digamos, mantenimiento. Entonces, al llegar un proyecto de infraestructura vial importante, lo primero que ocurre en las comunidades es, claro, nos dan las facilidades, ¿no? Hay muy buena apertura en las comunidades, sobre todo en la parte, digamos, la Sierra de Lima, por ejemplo, ¿no? Donde las vías son muy
están muy maltratadas, pero al llegar a un proyecto de esa magnitud siempre nos piden mejorar la conectividad, que hayan ingresos a las carreteras para sus comunidades, ¿no? Y ahí vuelvo a repetir, ¿no? O sea, ahí es fundamental el trabajo interinstitucional porque hay vías que sí deben ser asumidas, por ejemplo, por los gobiernos distritales y regionales, que deben darle correcto mantenimiento, incluso una mejoría a las rutas internas para que puedan conectar con las vías nuevas. Y eso es un poco, digamos, los principales pedidos, tanto en zona urbana como rural, ¿no? En esos proyectos importantes de infraestructura. Me imagino que en la zona rural un tema un poquito complicado es la rentabilidad de hacer un ramal de la vía principal hacia el pueblo XX. Es rentable la inversión porque el inversionista dice en qué tiempo recupero mi capital. Entonces, claro, resuelve un problema social, de comunicación, de transporte de sus productos, qué sé yo, pero es rentable. Ese es uno de los temas por lo cual a veces muchos pueblos están condenados a no tener energía eléctrica, a no tener mejores vías de transporte, a no tener el gas natural, que sigue el problema del gas natural, de la masificación del gas, por ejemplo, por la rentabilidad. Entonces, la población no entiende eso, ¿no? Y ningún inversionista va a invertir para no ganar. Eso es algo, es el juego de la economía. ¿Cómo en esos casos llegan a un acuerdo con la empresa o el Estado o una inversión 50-50, 40-50 en asociación con el Estado y lo privado, con las peticiones de las poblaciones, para ese caso de carreteras hacia sus lugares? Sí, es fundamental, ¿no? No podría darle mayor alcance sobre esto porque, claro, es un tema ya muy, muy digamos, más que todo presupuestal, ¿no? Como usted bien menciona, pero sí, o sea, sí tenemos conocimiento, o sea, sí hemos tenido conocimiento acerca de hacer intercambiadores. O sea, primero hay que ver la concepción de un proyecto, ¿no? Hay proyectos en los que lo que se busca es, o si bien es un proyecto de infraestructura, hay proyectos de infraestructura muy grandes, ¿no? Y que permiten la conectividad de diversas comunidades. Hay otros proyectos, por ejemplo, el que vengo desarrollando, donde se busca tener una cantidad limitada de intercambiadores, ¿no? Que es los espacios donde van a ingresar, digamos, y que van a conectar con las vías internas, por eso, por el costo, ¿no? O sea, hacer más zonas de conexión genera una mayor rentabilidad y en ese proceso el proyecto se incrementa y también pierde también un poco el objetivo del proyecto, ¿no? Por ejemplo, hay vías que buscan ser como vías rápidas y los intercambiadores o los accesos se convierten en espacios donde se disminuye la velocidad y pierde la proyección que se tenía para llegar de un punto al otro. Entonces, en ese sentido, y es parte también de nuestra labor como parte del equipo de Relaciones Comunitarias y Gestión Sociales, se debe trabajar y se debe manejar mucho las expectativas de la población. Y en eso es importantísimo marcar desde el inicio con determinados actores qué mensaje se va a dar, ¿no? En primera instancia, lo que se debe hacer primero ante las peticiones de la población es no generar falsas expectativas, que eso es lo que primero rompe una relación de las partes interesadas con el proyecto, con las empresas. ¿Por qué? Porque usted bien sabe, lo ha mencionado al inicio, ¿no? Han habido proyectos mineros, incluso proyectos del Estado, de municipalidades, gobiernos regionales, provinciales, que se convierten justamente en crisis, en protestas, generan protestas. ¿Por qué? Porque hay una desconfianza, ¿no? Primero hay una incertidumbre, porque los proyectos no dan mensajes claros, y segundo hay una desconfianza por las anteriores gestiones o las anteriores experiencias que han tenido algunas comunidades. Entonces, justamente mucho de eso es de repente las falsas expectativas que ha generado, ¿no? Y eso también se da porque no hay un plan de gestión o un alineamiento comunicacional, digamos, establecido en una compañía que genera que de repente venga un gerente, cambie completamente el discurso y venga después otro y
comente otro tema a las comunidades, y cuando hay muchos mensajes, y sobre todo estos mensajes son discordantes, generan esa desconfianza. Entonces, ¿qué hay que hacer ahí? Hay que establecer desde primero, por ejemplo, la empresa o el Estado, desde su alcance, decirle las cosas claras a la población y darles alternativas ante sus peticiones y reclamos, alternativas que no necesariamente se van a cumplir, pero que pueden dar espacios para que, digamos, trasladen, ¿no? Por ejemplo, en nuestro caso, o en el último caso donde estoy laborando, efectivamente, ¿no? Hay diversas poblaciones que te piden: quiero un ingreso de mi comunidad, quiero un camino que me lleve al cruce donde va a estar el ingreso a la población, a la carretera. No necesariamente se puede hacer eso, ¿no? Porque ya escapa un poco del alcance y del objetivo del proyecto. Sin embargo, como les mencionaba nuevamente, es importante desde el inicio establecer las relaciones con las diversas partes interesadas, ¿no? Con las municipales distritales, con las municipalidades provinciales, incluso regionales, ¿no? Son ellos los que pueden dar las facilidades y pueden dar los recursos para que, si bien no puede haber una vía que conecte, perdón, una carretera que conecte a la vía principal, de repente mejorar las vías alternas, ¿no? Y que ese traslado de la comunidad hacia la vía futura sea en mucho menor tiempo, ¿no? Y sí se convierte el proyecto en un espacio, o sea, se convierte en una vía de desarrollo para las localidades cercanas, ¿no? Entonces, es uno de los grandes retos que tiene, por ejemplo, estos proyectos, o sea, hacer gestión social en proyectos de infraestructura vial, ¿no? Porque sí es importante en esas vías de desarrollo, y sí es importante la conectividad que generan con las diversas comunidades o localidades que existen en el país, ¿no? Samit, por ejemplo, hace unas 2 semanas había un conflicto en el tema, como tú bien decías, de que a veces hay que cerrar algunas vías para poder avanzar el proyecto. Específicamente era la zona de la avenida 28 de Julio, donde hasta participó el alcalde, hubo una controversia. En realidad, eso implica un consumo de tiempo ocioso en el cual la obra no avanza. Por ejemplo, hay una obra que está iniciándose en la Plaza Bolognesi, o sea, por la avenida Arica, llega hasta prácticamente Tingo María con Venezuela, y no vemos un progreso, y hay malestar en la población. Y algunos se ponen a pensar: ¿qué haría yo si tuviera un negocio? Si no hay acceso vehicular, peatonalmente no es igual. Entonces muchos han tenido que cerrar. Y a eso, cuando sucede ello, ¿la empresa reconoce algo o es ajena a ese tipo de vicisitudes que tienen los emprendedores en toda esa área en la cual se está desarrollando un proyecto? ¿Cómo es ese tema? Bueno, vuelvo a recalcar que depende mucho también de o sea, cómo se logra la financiación de los proyectos, ¿no? Por ejemplo, un proyecto que sea 100% concesionado, que, digamos, tenga financiamiento externo, ¿no? Sí está obligado a cumplir ciertos lineamientos de gestión social, y no solamente de gestión social, sino también de responsabilidad social, ¿no? Pasa en las mineras, ¿no? En las mineras, claro, llegan a un acuerdo con las comunidades, pero aparte las empresas privadas tienen un componente de responsabilidad social, ¿no? Que busca mejorar las condiciones de la zona por el proyecto que vienen realizando, ¿no? En ese sentido, depende mucho también del financiamiento. Entonces, ¿y a qué voy con esto? Que parte del trabajo social para ese tipo de proyectos es identificar de manera prematura cuáles van a ser los riesgos y los impactos que va a generar el proyecto. O sea, perdón, primero los impactos y posteriormente los riesgos, ¿no? Entonces, dependiendo mucho, como le digo, del financiamiento del proyecto, pueden darse alternativas, ¿no? Para digamos, generar el menor impacto, o, de ser posible, en el caso muy optimista, disminuir el impacto para estas poblaciones que de alguna forma han visto ser mermada su negocio, ¿no? Entonces,
En el caso del Metro de Lima, yo entiendo de que quien asume digamos, el tratamiento de los afectados, ¿no?, por cierre de accesos es el Estado peruano, ¿no?, el ATU, ¿no? Y en ese sentido, sí, ellos están manejando programas, ¿no? Manejan programas para poder atender a las poblaciones que de alguna manera han visto afectadas sus accesos, ¿no? No sabría decirle muy bien qué tipo de medidas, ¿no? Pero en algunos casos, por ejemplo, creo que sí han pagado otro local para que el negocio pueda subsistir en otro espacio. Si ha habido una afectación de ingreso, por ejemplo, conversa o solicita al concesionario, al constructor, de que pueda dar facilidades para que no haya una afectación una afectación, una afectación fuerte, ¿no?, al ingreso vehicular, ¿no? Pero sí hay medidas, pero depende mucho, ¿no?, también de cómo se financia el proyecto, ¿no? Yo he visto también otros proyectos, por ejemplo, o he escuchado el proyecto de Línea Amarilla, ¿no? Donde la empresa ha planteado, ha formulado programas, ¿no?, programas sociales para la población y para los afectados. Es cierto que también hubo un componente predial muy importante, cosa que no... Los han reubicado, ¿no? Así es, los han reubicado, ¿no? Y han Mm. entrado en procesos de adquisición de predios, ¿no? Donde, claro, han obtenido algunos muchos beneficios, ¿no? Pero también entiendo que a la población que ha quedado en la zona también y que no necesariamente los han adquirido, los terrenos han establecido programas para mejorar la calidad de vida, para que darles capacitaciones adicionales para que mantengan la productividad, ¿no? Ese tipo de elementos se hacen, ¿no? Por ejemplo, en zona rural también. Punto de quiebre, ¿no? Es un punto de quiebre donde ya se ha perdido toda intención de comunicación, ¿no? Y hay que restablecer la comunicación. Entonces ahí ya primero es un espacio donde hay muchos intereses y es importante saber cuál es el interés de cada uno de los actores y es importante conocerlos, ¿no? Por eso es fundamental, desde etapas muy iniciales del proceso, identificar a los actores y conocer sus posiciones e intereses, ¿no? Estos van a ir variando, ¿no? La identificación de estos aspectos no es una foto, ¿no? Es algo que va variando, es un proceso interactivo, ¿no? Y en ese sentido, a medida que el conflicto va avanzando, esos intereses van cambiando también. Puede ser primero que un actor tenga un interés muy particular primero, luego muy del vecino, de la comunidad cercana, y al final se vuelve un interés muy grande, ¿no? Un movimiento muy grande. Entonces,
Ahí las variables que se manejan primero es establecer quiénes son las partes, ¿no? A dialogar, ¿no? Se forman muchos, como mencioné, son espacios multiactor que es importante definir quiénes son los interlocutores de cada uno de esos espacios y establecer reglas claras, ¿no? De los elementos fundamentales dentro ya de un conflicto es que tenemos que encontrar una forma de que las partes se sienten a negociar, se sienten a conversar. Entonces, ese primer momento de poder generar este espacio nuevamente de concertación es uno de los elementos que hay que primero se identifican, ¿no? O sea, que dentro del resquebrajamiento de las relaciones, encontrar un espacio donde podamos ingresar, un interés, donde podamos ingresar y decir, ya nos hemos sacado los ojos, ahora hay que sentarnos a conversar. Entonces, ese es fundamental. Segundo, encontrar también mediadores, ¿no? Porque sabemos que los espacios de negociación son situaciones donde si yo te pido A, o sea, perdón, si tú esperas que una persona te pida A, de repente la otra persona te va a pedir A y B y C, pero tú solamente quieres dar A. Entonces, tiene que haber un mediador siempre, y en este caso, lamentablemente, siempre son el sector público, ¿no? Es la PCM siempre. En otros espacios, por ejemplo, en la mesa de concertación que hubo en Chinalco, por ejemplo, en Morococha, quien fue el facilitador ahí fue el arzobispado, si mal no recuerdo, ¿no? El arzobispado fue quien lideró la mesa de diálogo y concertación de Morococha. Y siempre es bueno definir un mediador, ¿no? Y como usted menciona, sí, pues tiene que haber una comunicación, ¿no? Una comunicación bastante sincera, ¿no? Y respetuosa entre las partes, que no permita el regeneramiento nuevamente del diálogo. Tiene que haber una escucha activa, tal cual, y sobre todo, más allá de la escucha activa, también tenemos que tener habilidades blandas, ¿no? Porque en un proceso de negociación no podemos tomar ¿cómo decirlo? No podemos negar la posición del otro, el comentario del otro. Negarse, o sea, hacer un atisbo de algún tipo de reacción que pueda al otro generarle algún tipo de decir, oye, no está tomando a bien mi comentario, es importantísimo. O sea, se tiene que definir las reglas claras, ¿no? De en qué momento uno habla, quiénes hablan, en qué momento se habla, ¿no? Y es un proceso complejo y arduo, ¿no? Es sentarse muchas veces, es verse las caras siempre hasta llegar a acuerdos, ¿no? Que no necesariamente van a ser acuerdos que de repente a mí o a usted le van a convenir. También tiene que haber ahí un elemento de poder soltar, de soltar. O sea, Así es. no siempre va a ser 50-50, de repente va a ser un 60-40, un 30-70. Una de las partes siempre va a tener que dejar algo. Entonces, es un proceso largo, son procesos largos, ¿no? Por ejemplo, la mesa de diálogo de Morococha ha tenido años, ¿no? En conversaciones donde todas las partes interesadas se han visto las caras, ¿no? Y de alguna forma ya están llegando a un consenso. Hay una mesa de diálogo también por el corredor minero en Las Bambas, también que parece que no termina de cuajar también ahí, ¿no? Porque hay muchos intereses, una zona muy amplia, ¿no? Y hay que tener mucha paciencia también, y mucho tiempo, Claro. y dedicarle mucho tiempo a los espacios, ¿no? Si tuvieras que recomendar cuál es el perfil de un negociador, ¿qué tendrías que decir? Bueno, primero un negociador tiene que tener mucha experiencia y mucho manejo, ¿no? Mucha muñeca, ¿no? Entiendo que en estas épocas también los negociadores ya también tienen su propia especialidad, ¿no? Hay negociadores que, por ejemplo, tienen más experiencia trabajando, por ejemplo, con gente de construcción civil, por ejemplo, ¿no? Que son muchos casos muy extremos, que hay que ser una persona muy fría, calculadora, ¿no? Que no se debe intimidar así nomás, porque los grupos de construcción civil tienen métodos, ¿no? Que muchas veces son buscan intimidar, buscan dar miedo para que tú puedas acceder a sus peticiones. Entonces, ese es un perfil distinto, ¿no? Por ejemplo, en comunidades es necesario tener un perfil muy intercultural, ¿no? Una persona que aquí llamamos intercultural, una persona que
y que tenga pues experiencia en el relacionamiento con diversas comunidades, ¿no? Que conozca, por ejemplo, el contexto de la zona, ¿no? La idiosincrasia de la población. Eso. Y el país y el Perú es un país muy diverso, ¿no? O Conocer sea, su cosmovisión que tengan ellos. de acuerdo, ¿no? Las comunidades campesinas, por ejemplo, en la zona central no son iguales a las comunidades de la zona sur, Claro. o de la zona norte. Entonces, el perfil de negociador se va también diversificando, ¿no? Y es importante, por ejemplo, ahí el papel de los sociólogos es importante porque le dan herramientas a los negociadores. No digo que necesariamente un negociador tenga que ser un social, pero muchas veces un negociador ha visto temas sociales, porque ya conoce las idiosincrasias, por ejemplo, de toda la zona por ejemplo, en el corredor vial, ¿no? La idiosincrasia de la gente del Cusco, que está más pegada al límite con Apurímac, ¿no? La gente en Apurímac, las comunidades en Apurímac son muy impetuosas, ¿no? Son muy impetuosas allá, no por nada, sus principales festividades son estas que se golpean ahí en los Andes, ¿no? En la zona, no recuerdo ahora el nombre de esta festividad, pero se golpean, ¿no? O sea, y no que sean violentos, sino son formas de poder, digamos, solucionar las tensiones que existen entre las comunidades. Luego de eso, ellos siguen su vida normal y no hay ningún tipo de problema, ¿no? Pero buscan estos espacios del cara a cara donde buscan resolver sus diferencias de esa manera. Entonces, por ejemplo, en la zona de Lima tienen que ser personas también con mucha capacidad en proyectos, en zonas urbanas, tienes personas muy educadas, no puedes estar en una zona de Lima donde encuentras gente muy preparada, ¿no? Y otras zonas donde hay gente mucho más, digamos, con una limitada educación, ¿no? No han tenido muchas oportunidades, ¿no? Con poco también acceso económico. Las frustraciones. Así es, que saltan otros temas, ¿no? Entonces, los negociadores tienen que tener primero creo que esas características, conocer mucho el terreno, conocer mucho el interlocutor con quienes van a tener conversaciones y sobre todo también la capacidad de negociar, ¿no? Tiene que ser una persona que tiene que tener la información de hasta cuándo puede negociar y cuánto puede dar para que la situación mejore, ¿no? Dime, ¿y quién convoca a esos negociadores? ¿Hay un concurso? ¿Hay una selección de personas? ¿O hay empresas que tercerizan ese tipo de actividades? Sí, yo conozco empresas que tercerizan, ¿no? Conozco empresas que son resolutoras de conflictos, ¿no? O sea, la mayoría de empresas donde yo me desempeño, por ejemplo, donde vengo laborando y donde he laborado, se ha mencionado las empresas donde he laborado, somos preventores de conflictos, ¿no? Tratamos de prevenir el conflicto, ¿no? Entonces, en ese sentido, damos todo nuestro expertise, toda nuestra experiencia para no llegar a esa situación. Sin embargo, al momento de llegar a esa situación, definitivamente hay empresas que se dedican exclusivamente a ser negociadores, ¿no? Negociadores en situaciones complejas, ¿no? Tercerizan también a personas específicas, sí, porque como bien le menciono, hay personas que tienen ya la experiencia en determinada zona y son personas naturales, ¿no? Pero sí, ¿y quién las convoca? Dependiendo también de los espacios, ¿no? En muchos casos los negociadores también es gente también que convoca el propio empresa que va a ser el mediador, ¿no? Por ejemplo, la PCM tiene sus propios negociadores que busca que las partes lleguen a un buen acuerdo. Hay empresas terceras también que contratan a sus propios negociadores también, ¿no? Que tienen sus propios negociadores, ¿no? O sea, gente que ya de repente está curtida en temas de conflictos, que sabe que siempre tienen conflictos porque es una actividad, no sé, riesgosa, como por ejemplo las mineras. Entonces, siempre tienen un negociador. O también las empresas constructoras, ¿no? Las empresas constructoras de por sí deben tener una persona que tenga experiencia en negociaciones colectivas, ¿no? Con gente de construcción civil. Entonces, ya tienen dentro de su staff ese tipo de personas que pueden negociar con ellos. Entonces, la maneja también. Tú hablaste al comienzo de que una labor que hacen es de elaborar un diagnóstico, ¿no? Así es. En una visión, en una perspectiva de lo que podría o no podría suceder. Obviamente trabajan para que sea un escenario positivo, ¿no? Así es. ¿Se queda en el diagnóstico? ¿Se entrega el informe o acompañan
hasta que el proyecto se concluya? ¿Cómo es el tema? Claro, el diagnóstico es la, como bien le comenté, es la fotografía del momento al inicio del proyecto, ¿no? Demuestra una situación de determinada zona y con ello se establecen, o es el insumo para establecer un plan de relacionamiento con partes interesadas, ¿no? En base a lo encontrado, ¿no? Porque ahí podemos encontrar primero, y eso es lo bonito del diagnóstico, que también te permite hacer un mapeo de los principales grupos de interés, o sea, las principales asociaciones, líderes, empresas, y cuál es su interés respecto al proyecto y cómo debemos direccionar nuestras acciones hacia ellos, ¿no? Hay actores a los que vamos a visitar mucho más que otros, y hay actores que no necesariamente nosotros los vamos a visitar, pero sí tenemos que recomendar de que otras instituciones, otros involucrados en el proyecto, vayan y los visiten y también los sensibilicen. Entonces, como le comentaba, el diagnóstico es la foto inicial, pero luego se establece un plan de relacionamiento que es continuo, ¿no? Y que también es un proceso iterativo, como el enfoque que lo quieran ver, que se va actualizando según el proyecto. Recordemos que el proyecto también tiene varias etapas. Claro. La etapa de estudios, la etapa de diseño, la etapa de construcción. Y ese plan de participación, ese plan de relacionamiento, perdón, tiene que ir variando también a la necesidad del proyecto. Ya, va paralelo al desarrollo del proyecto, por ejemplo, de una carretera, hasta que se acabe. Sí, claro, o sea, hasta que se acabe. Incluso, por ejemplo, la línea 1 del metro tiene incluso ahora un equipo de gestión social que atiende, ¿no? Las problemáticas en la etapa de operación, ¿no? Que debería ser debería ser el modelo para otros proyectos. Por ejemplo, el Metropolitano no creo que tenga un área similar, o sea, desconozco, no sé si alguien en ese momento me desmiente, puede ser, pero entiendo que, por ejemplo, la línea 1 del metro tiene un grupo más reducido porque ya está en operación, pero se encarga de hacer esa atención a la operación. Entonces, sí, el proceso de gestión social tiene que ser en todas las etapas del proyecto y, sobre todo, meterle mucho más punche en las etapas más complejas, que, por ejemplo, en este caso, en los procesos viales es la construcción. Y previo a eso es la etapa predial, pero bueno, el tema predial es mucho más complejo, es otro mundo. No, seguro ya tendrá usted la oportunidad de poder conversar con algún especialista predial en proyectos de inversión, en proyectos de infraestructura vial que es algo usual entre estas prácticas, ¿no? Y también generan una etapa de conflicto, ¿no? Que nuestro equipo social debe atender también de la mano con el equipo predial. ¿Por qué estimas tú de que en países del primer mundo los proyectos semejantes a los de aquí se hagan en los plazos y tiempos que se ha previsto? Y aquí se prevé hacerlo en 4 años y acaba en 6 años, 7 años, 8 años. ¿Cuál es el tema? La educación de la población, la inestabilidad política, no hay un eje de desarrollo diseñado por el Estado, no existen normas, no existen reglamentos que se tenga que cumplir siempre. ¿Y qué está pasando en esa trilogía que forma el Estado, la empresa y la academia? ¿Funciona eso? Muy buena pregunta. La primera, bueno, respecto a la primera pregunta, creo que lo fundamental en los países de Europa, pongámoslo de Europa, es que ya existe un plan de, digamos, ya hay planes ya definidos desde hace muchos años de cómo va a ser la disposición de la población de las zonas, ¿no? O sea, existen ya planes urbanos, planes de transporte ya definidos con muchos años y que se mantienen y que a pesar de que vienen los gobiernos, los respetan, y eso genera también de que el ordenamiento sea, o sea, que hay un buen ordenamiento territorial, es importante. O sea, que ellos tienen una visión de ordenamiento territorial de muchos años atrás, cosa que de repente a nosotros nos ha faltado, ¿no? O sea, por ejemplo, las líneas del tren, ¿no? O sea,
Yo entiendo que esto de las líneas del tren, al menos la línea 1, la línea 1 viene de gobiernos desde los 50, desde los 30 incluso, ¿no? Pero quedó como una idea y nunca se proyectó a que en algún momento la ciudad iba a necesitar un tren, pero la población se desbordó tanto que ese espacio que estaba destinado a ser la línea 1 lo construyeron, obviamente, ¿no? Entonces, no ha habido un adecuado proceso de ordenamiento territorial que incluyan, ¿no?, estos proyectos grandes de infraestructura vial, y al no, digamos, al no planificar de esa manera, se han visto mermados, pues ahora con los procesos de expropiación, incluso las negociaciones. Claro. No las negociaciones, sino los lineamientos con las municipalidades también se complejizan. Ahora, ese es otro tema final para resumir brevemente, es también creo yo que nuestras instituciones, o sea, no tenemos muy buena institucionalidad o sea, nuestra institucionalidad es muy débil, ¿no? O sea, creo que ahí falta fortalecer mucho a los sectores, ¿no? Al Ministerio de Transporte, ¿no? A los gobiernos distritales, regionales. No, o sea, son muy frágiles nuestras instituciones y sí deberían darle esa fuerza y fortaleza para que se puedan cumplir a cabalidad estos proyectos. Lo que creo que es importante. Bueno, acá tenemos algunos mensajes de Pedro Miguel de Cela Morales. Gracias, Pedro, por estar con nosotros. Te felicita por tu brillante participación. Gracias. El doctor Fernando Carrillo Venegas, un saludo para tu persona y muy interesado en esta participación tuya. Marco Lainez también nos felicita. Cristian Cruz, sobre este tema que está generando una reflexión, porque es un tema que a veces la gente no lo conoce, y cuando no se conoce se opina generalmente de manera equivocada y no se aporta. En este tema, por ejemplo, yo entrevisté al ingeniero Jorge Chávez y él me hablaba de que se va a implementar un gran proyecto de los teleféricos desde San Cristóbal hasta San Cosme, y que también habían teleféricos diferentes para la zona alta de Coyique, para bajar a la gente, y unir a los mototaxistas que van a ir con diferentes colores hasta llegar a la estación de Naranjal y poder hacer la interconexión, ¿no? Pero a veces las personas desconocen qué son los teleféricos y las bondades. Y una muestra de lo bueno que son los teleféricos y que tienen que ver con el medio ambiente, la seguridad y todo el tema, es la ciudad de Medellín, que tiene todo un sistema de teleféricos que hace que mucha gente del mundo vaya para ver cómo han hecho eso, ¿no? Bueno, Samit, el tiempo se ha pasado como si fuéramos hace 3, 4 minutos. Y te agradezco mucho la manera didáctica con la cual tú has podido comentarnos, darnos una clase magistral de todos estos temas que a veces no están en los diarios, no están en la televisión, no es un tema de conversación común, pero es bueno que la población conozca, y es por eso que estamos nosotros haciendo una labor de difusión de temas no necesariamente de ingeniería propia, sino de ingeniería paralela, y que ningún proyecto de ingeniería podría funcionar si no hay una gestión social en este tipo de proyectos, como tú muy bien lo dominas, en este caso de infraestructura vial. Tu palabra final es, Samit. Bueno, primero, disculparme por la bulla. Pues hay un vehículo acá que está entrando, estoy en la zona, en las áreas comunes del edificio. Nada, agradecerle la oportunidad, ingeniero Arévalo, ha sido una conversación muy, muy agradable. Espero que las personas que nos han acompañado hoy se hayan llevado un buen mensaje acerca de la importancia de la gestión social para este tipo de proyectos. Los proyectos de infraestructura vial son necesarios en el país, no son urgentes, considerando que nuestra Lima, sobre todo, y el centro del país está urgido de
de medios de transporte para poder facilitar mucho la movilización en Lima, en el interior del país, de Lima hacia Perú, perdón, de Lima hacia centro, de centro Claro. hacia Lima y diversos puntos. Es importante y es urgente implementar una adecuada gestión social para que estos proyectos se ejecuten con la mayor rapidez posible. Agradezco su tiempo, agradezco el espacio y espero que se vuelva a repetir pronto. De todas maneras, a mí muchas gracias. Toda vez que ahora se vienen los proyectos de los teleféricos, se vienen los trenes, ¿no? Los trenes de cercanía, sí. Todos los ferrocarriles, ¿no? Porque el Perú necesita mayor intercomunicación para poder desarrollarse. Más aún ahora que tenemos un megaproyecto en Chancay, ¿no? Que va a acelerar todo un sistema por esa zona. Por eso nuevamente te reitero mi gratitud y queda una invitación para una próxima oportunidad. Y a ustedes, amigos, reiterarles mi gratitud por su presencia esta noche y porque van a ver muchos la grabación del programa en los siguientes días. Y reiterarles también que estén disfrutando de un día especial, aunque todos los días son especiales para poder expresar nuestro sentimiento de afecto y cariño hacia los nuestros. Hasta el próximo miércoles en su programa Entre Ingenieros.